Bienvenidos sean hoy a La Casa del Terror. El día de hoy tenemos una historia que nos recuerda que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Todos hemos sentido la desesperación del desamor, pero pocos se atreven a cruzar la línea entre la fe y lo prohibido. Lo que estás por escuchar no es una leyenda urbana, ni un cuento de terror de internet. Es el testimonio real de alguien que buscó el control total en los pasillos más oscuros del mercado de Sonora y terminó convirtiéndose en el prisionero de su propio deseo. Prepárate, porque después de esto, no volverás a ver los amarres de la misma manera. Soy Camazotz y esto es El Amarre de Sonora, crónica de una posesión forzada. Nunca creí en la magia. Me consideraba una persona pragmática, alguien que necesitaba ver para creer, tocar para sentir. O al menos eso fue lo que me repetía a mí misma hasta aquella tarde de septiembre, cuando el calor de la Ciudad de México se sentía como una manta húmeda y pesada sobre los hombros. Recuerdo haber caminado por la avenida Fray Servando, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mis espaldas. No era tristeza lo que me movía, era algo más corrosivo. Una obsesión que me quemaba las entrañas. Crucé el umbral del mercado de Sonora y, de inmediato, el aire cambió. No es solo un mercado, es un organismo vivo que respira a través de pasillos laberínticos y estrechos. El aroma es lo primero que te golpea. Una mezcla asfixiante de hierbas secas, especies rancias, incienso de copal y algo más, algo denso, metálico, casi áspero, que se te pega a la garganta. Al caminar, las jaulas con animales exóticos chillan en un coro discordante, y las miradas de los vendedores parecen atravesarte, leyendo el hambre que llevas en los ojos. Me hundí en las profundidades del mercado, donde la luz del sol ya no llega, y los locales se iluminan con el parpadeo de focos amarillentos. Allí, entre montones de velas de colores con formas de cráneos, amuletos de plata opaca y figuras imponentes de la Santa Muerte vestidas con encaje negro, encontré lo que mi desesperación me dictó como salvación. No estaba enamorada. El amor es libre, es luz. Lo que yo sentía era una necesidad enfermiza de control. Lo quería a él, lo quería de vuelta, y no me importaba el precio ni el método. Me detuve frente a un puesto custodiado por un hombre cuya edad era imposible de descifrar. Sus manos, nudosas como raíces, sostenían un cigarro que desprendía un humo azulado. ¿Buscas un amarre? No fue una pregunta, fue una sentencia. Asentí en silencio, con el corazón martilleando contra mis costillas. Me ofreció lo que él llamó el vínculo eterno. No eran los polvos de colores que venden a los turistas. Era una bolsa de tela negra, pequeña, que se sentía extrañamente pesada para su tamaño. Mientras la preparaba, mezclando aceites que olían a tierra mojada y ceniza, comenzó a recitar palabras en un susurro monótono, una lengua que no reconocí pero que hizo que los vellos de mis brazos se erizaran. No levantó la vista ni una sola vez. Salí de Sonora apretando la bolsita en mi mano derecha. Sentí un hormigueo incómodo recorrer mi palma, como si algo dentro de la tela tuviera pulso propio. La boca se me secó por completo. Al cruzar la salida, el ruido del tráfico me pareció distante, como si hubiera dejado una parte de mi alma atrapada entre esos pasillos de azufre y fe ciega. En ese momento no lo sabía, pero acababa de abrir una puerta que no tiene manija del lado de adentro. Los primeros meses fueron una ilusión tan vívida que me permití olvidar el origen de mi fortuna. Fue un cambio abrupto, casi violento en su precisión. Apenas 3 días después de mi visita al mercado, él apareció en mi puerta. No hubo llamadas previas, ni mensajes tentativos de reconciliación. Simplemente estaba ahí, bajo la luz mortecina del pasillo, mirándome con una devoción que rozaba lo religioso. Jamás le había visto esa expresión. Sus ojos, antes esquivos, ahora estaban anclados a los míos como si temiera que, al pestañear, yo pudiera disolverme en el aire. Entró en mi vida de nuevo y todo se volvió un sueño intoxicante. Se volvió servicial, atento, casi obsesivo con mi bienestar. Las mañanas eran extrañamente silenciosas, envueltas en una paz artificial, y las tardes se extendían en conversaciones, donde él no dejaba de repetir cuánto me necesitaba.
Tú me das vida, me decía al oído mientras dormíamos, y en ese entonces, esas palabras me hacían sentir poderosa. Mis amigas, ignorantes de la bolsa negra que yo guardaba en el fondo de mi cajón de lencería, hablaban de lo bien que nos veíamos, de ese brillo inusual que emanaba de nuestra relación. Pero el brillo, visto de cerca, empezó a parecerse más a la fosforescencia de la putrefacción. El primer indicio de que algo andaba mal fue su memoria. Empezó a olvidar cosas pequeñas: las llaves, el camino a su casa, el nombre de su propia madre. Era como si su pasado se estuviera borrando para dejar espacio únicamente a mi imagen. Luego vino la irritabilidad. Si me alejaba de su vista por más de 5 minutos, sus manos empezaban a temblar. No era el enojo común de un hombre celoso, era algo más visceral, una ansiedad animal que lo consumía por dentro. Lo peor era su mirada. A veces, mientras cenábamos en silencio, sentía que sus ojos me perforaban. Al levantar la vista, lo encontraba observándome con una intensidad que ya no era amor, ni siquiera deseo. Era hambre. Un hambre abismal, insaciable, como si necesitara devorar mi esencia, para mantener en pie el cascarón de hombre que se sentaba frente a mí. Su piel, antes cálida y bronceada, se volvió traslúcida y pálida, dejando ver unas venas azuladas que parecían palpitar bajo la superficie con un ritmo irregular. Cada vez que lo tocaba, sentía un frío sutil que me calaba hasta los huesos. Empecé a notar que las flores que él me regalaba se marchitaban en cuestión de horas, y que la comida en el refrigerador parecía descomponerse más rápido de lo normal. El aire en nuestro departamento se volvió denso, cargado de esa misma aspereza que había sentido en el mercado de Sonora. Yo sabía, en lo más profundo de mi conciencia, que lo que caminaba a mi lado, lo que me besaba por las noches y juraba amor eterno, no era exactamente el hombre que yo había amado. Era una invocación. Una marioneta animada por mi propio egoísmo, y por esa mezcla de aceites y palabras antiguas, que ahora pesaban en mi conciencia como plomo derretido. La atmósfera en el departamento se volvió insoportable. Ya no era solo el frío o el olor a encierro, era la sensación de que las paredes se estrechaban cada vez que él entraba en una habitación. Su deterioro físico se aceleró de una manera que la lógica médica no podría explicar. Sus mejillas se hundieron, creando sombras profundas bajo sus pómulos, y sus movimientos se volvieron erráticos, espasmódicos, como si sus músculos estuvieran siendo controlados por hilos invisibles que alguien tiraba con demasiada fuerza. A menudo lo encontraba parado frente al espejo del baño, con las luces apagadas. No se miraba a sí mismo. Simplemente permanecía ahí, con la frente apoyada en el cristal, susurrando palabras que no tenían sentido. Cuando yo encendía la luz, él se giraba con una lentitud de pesadilla, y por un segundo, sus pupilas ocupaban todo el iris, negras y vacías, antes de volver a la normalidad. La culpa empezó a transformarse en un terror puro y gélido. Ya no quería su atención. Ya no quería su presencia. Lo que antes fue obsesión se había convertido en una necesidad desesperada de escapar. La noche en que todo se rompió comenzó con un silencio absoluto. No se escuchaba el tráfico de la ciudad, ni el zumbido del refrigerador, nada. Estábamos en la sala. Él estaba sentado en el borde del sofá, con la espalda encorvada y las manos entrelazadas. Tomé aire, sintiendo que el oxígeno me faltaba, y pronuncié las palabras que marcarían el fin del pacto. Esto tiene que terminar, dije con la voz temblorosa. Lo nuestro no es real. Tienes que irte. El silencio que siguió fue eterno. Él no se movió. No gritó. No lloró. Simplemente, el aire a nuestro alrededor empezó a vibrar con una frecuencia que me hizo doler los dientes. Lentamente, levantó la cabeza. Su rostro ya no era el de él. La piel parecía estar pegada a los huesos de forma antinatural, y una expresión de furia inhumana se dibujó en sus labios. Irse. Su voz salió doble, como si alguien más estuviera hablando a través de sus cuerdas vocales, una resonancia profunda que parecía venir de debajo del suelo. No puedes deshacer lo que está anudado con sangre y ceniza. En ese momento, las luces del departamento parpadearon y estallaron una a una, sumiéndonos en una penumbra rojiza filtrada por los faroles de la calle.
El ambiente se volvió tan gélido que mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Lo vi levantarse. Sus manos, que antes solían acariciarme, estaban ahora rasgadas, con las uñas ennegrecidas y la piel levantada en jirones, como si se estuviera pudriendo desde el interior hacia afuera. No había sangre, solo una materia oscura y seca que se desprendía de él mientras avanzaba hacia mí. El pánico me atenazó la garganta. Retrocedí hasta chocar con la pared del pasillo, sintiendo el frío del cemento traspasar mi blusa. Él no caminaba, se arrastraba con una rigidez mecánica, sus articulaciones crujiendo audiblemente en el silencio de la casa. El olor que emanaba de su cuerpo era ahora insoportable. Una mezcla de azufre y carne rancia, el aroma de lo que debería estar muerto pero se niega a descansar. «Tú me llamaste», gruñó, y esta vez la voz era más profunda, una vibración que sentía en mis propios pulmones. «Me pediste que te perteneciera. Ahora soy lo que deseabas. ¿Por qué huyes de tu propia creación? Tú no eres él». Grité, con las lágrimas quemándome los ojos. Intenté correr hacia la puerta principal, pero el pasillo parecía estirarse, deformándose bajo mis pies. La realidad se sentía líquida, inestable. Al llegar a la puerta, agarré la manija con ambas manos y tiré con todas mis fuerzas, pero no se dio. La cerradura rechinó, un sonido metálico y agudo que sonó como un lamento humano. No estaba bajo llave. Algo, una fuerza invisible y pesada, la empujaba desde el otro lado, manteniendo la salida sellada. Giré para enfrentarlo y lo vi a pocos metros. Sus manos ennegrecidas se extendieron hacia mí, y vi como las sombras de la habitación parecían converger hacia él, como si fueran extensiones de su propia voluntad retorcida. Un hilo invisible, una presión asfixiante, me rodeó el cuello y las muñecas. Era la manifestación física del amarre, un vínculo que ya no era emocional, sino una cadena de energía oscura que me arrastraba hacia él. En un movimiento desesperado, intenté esquivarlo saltando hacia la cocina, pero el suelo bajo mis pies se sintió repentinamente aceitoso. Resbalé. Mi pie se giró en un ángulo antinatural mientras caía. El crujido de mi propio hueso rompiéndose resonó en mis oídos como un disparo. Un dolor agudo, punzante y eléctrico me atravesó la pierna, robándome el aliento. Caí de espaldas contra el suelo, con la visión nublándose. Todo se volvió rojo. Sentí el calor de la sangre empapando mi bota, una mancha que se extendía rápidamente sobre el piso de cerámica. El dolor me impedía moverme, me mantenía anclada al suelo mientras él se cernía sobre mí, bloqueando la poca luz que quedaba. Se inclinó, acercando su rostro al mío. Su piel estaba tan cerca que pude ver las grietas que se abrían en sus labios. No había humanidad en sus ojos, solo un vacío infinito que amenazaba con devorarme. «No puedes irte», susurró, y esta vez la voz no era suya en absoluto, era una presencia antigua y maligna que se filtraba a través de su boca. «Ahora somos uno. Ahora eres mía para siempre». Cerré los ojos con fuerza, esperando el golpe final, pero lo único que escuché fue un zumbido ensordecedor que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, antes de que la oscuridad me reclamara por completo. Desperté bajo la luz blanca y parpadeante de una sala de urgencias. El sonido del monitor cardíaco, con su pitido rítmico y monótono, era lo único que me devolvía a la realidad. Mi pierna derecha era un bloque de dolor sordo y punzante, envuelta en un vendaje rígido que me inmovilizaba hasta la cadera. El doctor entró poco después, revisando una tabla con gesto cansado. Habló de una fractura compleja, de un deslizamiento torpe que había terminado en una cirugía de emergencia. Para ellos, yo era solo otra estadística de accidentes domésticos, una mujer que perdió el equilibrio en la oscuridad. Pero yo recordaba la presión en el aire. Recordaba la fuerza invisible que bloqueaba la puerta. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que mi caída no había sido un error de mis pies, sino un tirón de la cadena que yo misma había forjado. Me habían arrancado de su lado físicamente, pero el vínculo no se había roto. Simplemente se había estirado, tensándose como un cable de acero que vibraba con una energía maligna. Él no estaba ahí, pero lo sentía.
Lo sentía en la forma en que las cortinas de la habitación del hospital se movían sin que hubiera una corriente de aire. Lo sentía en la mirada esquiva de las enfermeras, que entraban a revisarme y salían rápidamente, frotándose los brazos como si el cuarto estuviera demasiado frío. Cuando por fin me dieron el alta y regresé a mi casa, mi santuario ahora profanado, comenzó la verdadera oscuridad. No hubo grandes manifestaciones al principio, solo una presencia constante, una mancha en la periferia de mi visión. Las llamadas empezaron a las 3 de la mañana. Mi teléfono vibraba en la mesa de noche, pero al contestar, no había voz, solo una respiración pesada, húmeda, que parecía llevar consigo el olor a tierra y flores muertas del mercado de Sonora. Pasaba las noches en vela, con la luz de la lámpara encendida hasta que el aceite se agotaba o las bombillas estallaban sin motivo. Escuchaba ruidos detrás de la puerta de mi habitación. El sonido de algo arrastrándose, un roce constante de uñas secas contra la madera. Déjame entrar, no eran palabras que escuchara con los oídos, sino que retumbaban dentro de mi cráneo, una intrusión telepática que me robaba el sueño y la cordura. Mis sueños se transformaron en un laberinto de pasillos interminables, idénticos a los del mercado, donde figuras sin rostro me señalaban mientras una voz, la suya, pero distorsionada por mil ecos, repetía que jamás estaría sola. Me veía a mí misma en los espejos de mi casa, pero mi reflejo tardaba un segundo más en moverse, como si la imagen en el cristal estuviera siendo observada por alguien que habitaba detrás del vidrio. La humedad empezó a subir por las paredes de mi dormitorio, dibujando manchas negras que, si las miraba fijamente, parecían formar el contorno de un hombre encorvado, esperando pacientemente a que yo bajara la guardia. La presencia se volvió una constante física, algo que podía medir por la caída de la temperatura o el cambio en la densidad del aire. No importaba que las ventanas estuvieran selladas o que el calor de la ciudad fuera sofocante. Dentro de mi departamento, el frío emanaba de las esquinas, de debajo de los muebles, como si la vivienda misma se hubiera convertido en una extensión de aquel mercado oscuro. Mi pierna, aún en recuperación, me dolía de una forma extraña cada vez que sentía que él estaba cerca, un dolor que no era óseo, sino eléctrico, como si el nervio recordara el momento exacto en que la voluntad ajena me derribó. Empecé a encontrar rastros de su visita en los lugares más cotidianos. Un día, al salir de la ducha, encontré el espejo completamente empañado, excepto por una pequeña sección en el centro, donde alguien había pasado los dedos, dibujando un círculo perfecto. En otra ocasión, encontré mis llaves dispuestas en forma de cruz sobre la mesa de la entrada, un gesto que yo jamás habría hecho. No eran fantasmas, era una reclamación de propiedad. Incluso cuando intentaba salir, sentía su peso. En el transporte público, notaba cómo la gente evitaba sentarse a mi lado, dejando un espacio vacío, como si percibieran que ese lugar ya estaba ocupado por algo que no podían ver, pero que les provocaba un rechazo instintivo. Las sombras en las paredes de los edificios parecían estirarse más de lo debido cuando yo pasaba, y en el reflejo de las vitrinas de las tiendas, a veces veía una silueta alta y encorvada, caminando a pocos pasos detrás de mí. Si giraba la cabeza, solo había aire vacío y el ruido indiferente de la calle. La desesperación me llevó de vuelta a mis raíces escépticas, pero esta vez para buscar ayuda en el lado opuesto. Consulté a personas que decían saber de limpias y protecciones. Me rodearon de humo de copal, me bañaron en aguas benditas y hierbas amargas, pero nada funcionaba. Una anciana en una pequeña botánica de la colonia Roma, apenas me vio entrar, retrocedió horrorizada. «Tú no traes un muerto pegado», me dijo con la voz quebrada, «traes un contrato. Y los contratos de Sonora no se rompen con rezos, se rompen con sangre o con el olvido absoluto. Y él no te va a dejar olvidar». Esa noche, al llegar a casa, el teléfono no sonó. En su lugar, el televisor se encendió solo. La pantalla mostraba estática gris, un ruido blanco que llenó la habitación, pero entre el siseo electrónico, empecé a distinguir un patrón. Eran susurros. Cientos de voces superpuestas, todas con el mismo tono inhumano, repitiendo mi nombre una y otra vez, subiendo de volumen hasta que los cristales de las ventanas empezaron a vibrar.
Me tapé los oídos, gritando en la oscuridad, dándome cuenta de que el amarre no solo había atado su cuerpo al mío, sino que había fusionado nuestras realidades en una sola pesadilla compartida. Pasó el tiempo, o al menos lo que yo percibía como tal, porque en mi encierro los días se fundieron en una penumbra grisácea. Entendí que no había un después. El amarre no era un hechizo con fecha de caducidad. Era una deuda contraída con fuerzas que no entienden de arrepentimiento ni de leyes humanas. Aprendí a vivir con el miedo como quien vive con una enfermedad crónica. Aprendí que en lugares como el mercado de Sonora, donde la santería, la magia negra y los ritos prehispánicos se entrelazan en un abrazo asfixiante, las cosas no son folclore. Son herramientas de una tecnología espiritual que no estamos preparados para manejar. Nunca volví a verlo físicamente, pero su ausencia es más ruidosa que cualquier presencia. He cambiado de casa 3 veces, he quemado fotografías, he cambiado de número, pero el vínculo permanece intacto en el tejido de mi realidad. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando el mundo parece contener la respiración, escucho un crujido en la madera del techo. Siento una presión en el lado vacío de mi cama, un hundimiento lento, como si alguien se sentara a observarme dormir. El aire se vuelve áspero, cargado de ese olor a incienso y ceniza, que me transporta de inmediato a aquel pasillo laberíntico de septiembre. He comprendido que el verdadero horror no es la muerte, sino la pertenencia forzada. Mi deseo egocéntrico de poseer a otro ser humano me condenó a no volver a estar sola nunca más, pero de la forma más perversa imaginable. Él, o lo que queda de su energía, es ahora mi sombra, un parásito que se alimenta de mi vitalidad. A veces me miro al espejo y veo en mis propios ojos ese mismo brillo de hambre que vi en los suyos antes del accidente. El amarre nos está consumiendo a ambos, erosionando nuestras almas hasta que no quede nada más que el nudo mismo. Hoy, cuando paso cerca de los mercados de hierbas, acelero el paso. El olor a copal me provoca náuseas y el sonido de las campanas rituales me hace cojear involuntariamente, recordándome la noche en que mi hueso se partió bajo el peso de lo invisible. Sé que hay personas que caminan por esos pasillos, buscando soluciones rápidas para sus penas de amor, sin saber que están entrando en un casino donde la casa siempre gana y la apuesta es la paz mental. Cada vez que cierro los ojos para intentar descansar, el silencio se rompe. No es un grito, es un murmullo persistente que sube desde la base de mi nuca. Escucho su voz, no la voz del hombre que una vez me hizo reír, sino la otra. La voz profunda, distante e inhumana que surgió del vacío de su garganta aquella noche. Esa voz que sigue repitiendo, con una paciencia aterradora, que el contrato sigue vigente. Que no importa cuánto corra, ni cuánto rece, ni cuánto intente olvidar, yo le pertenezco al amarre, y el amarre nos pertenece a nosotros. A veces me pregunto qué fue de él, de su cuerpo físico. Supe, por rumores lejanos de amigos que ya no frecuento, que se convirtió en una sombra de sí mismo, alguien que deambulaba por las calles con la mirada perdida, sin rumbo, como si le hubieran extirpado la voluntad. Otros dicen que simplemente desapareció un día, dejando su departamento intacto, con la mesa puesta para 2 personas y las velas consumidas hasta la base. Pero la verdad es que no necesito saber dónde está su cuerpo, porque su presencia habita en los rincones de mi propia casa, en los espacios entre mis pensamientos. He aceptado mi destino con una resignación amarga. Ya no busco brujos ni sacerdotes. He entendido que hay deudas que se pagan con la vida entera. Mi pierna nunca sanó del todo. En los días de lluvia, el dolor se vuelve insoportable, un recordatorio físico y constante de que lo sobrenatural deja cicatrices que la medicina no puede borrar. Es una marca de propiedad, un sello que me recuerda que una vez intenté jugar a ser Dios con el corazón de otro, y el universo respondió enviándome un demonio vestido con los recuerdos de mi deseo. A quienes escuchan esto buscando un consejo o una advertencia, solo puedo decirles una cosa: el mercado de Sonora no es un juego. Es un portal a energías que han existido mucho antes de que nosotros pusiéramos un pie en esta tierra, fuerzas que no tienen moral ni piedad. Si alguna vez sienten la tentación de atar a alguien a su lado, de forzar una voluntad que no les pertenece, deténganse.
El precio de un amarre no se paga con billetes, se paga con la libertad del alma. Porque una vez que el nudo se aprieta, no hay manos humanas que puedan desatarlo. Ahora, mientras termino de narrar esto, el aire en mi habitación se ha vuelto pesado otra vez. La luz de mi escritorio parpadea con una irregularidad nerviosa. Siento un aliento frío rozando mi oreja derecha y el olor a tierra mojada comienza a inundar el ambiente. Sé que está aquí. Sé que siempre estará aquí. Cierro los ojos y espero, sabiendo que en la oscuridad, su voz volverá a susurrar lo único que ahora es real en mi vida. Ya es hora, dice la sombra. Ya es hora de volver a casa. Si esta historia te ha helado la sangre tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campana para más relatos que desafían la lógica. A veces, el terror más profundo no viene de lo que está afuera, sino de lo que nosotros mismos invitamos a entrar. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido una presencia que no puedes explicar o has tenido alguna experiencia en el mercado de Sonora? Los estaré leyendo con mucho cuidado. Gracias por acompañarme hasta el final del camino. Soy Camazotz. Descansa, si es que puedes. Nos vemos en el próximo video.